Factor Miedo. Factor Miedo. Estamos transmitiendo desde el estudio 1911. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Abel Martínez. Les mandamos un saludo especial a las colonias Zacatenco, Ticomán, Lindavista y todas las colonias al norte de la Ciudad de México. Y un saludo muy especial a los estudiantes del Politécnico. Vamos a empezar con las historias, a narrar tus anécdotas, porque para buscar la verdad es necesario vencer la maldad que habita en lo más oscuro de nuestro ser. El origen de cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Esto es Factor Miedo. Factor Miedo. Esta historia nos la manda Arturo. Él es un trabajador del metro de la Ciudad de México y nos platica esta historia. Arturo, un trabajador del metro, como cada tercer día citó a su novia, llamada Angie, en una estación subterránea de ese medio de transporte, precisamente en la estación Hidalgo. En ese lugar, el día anterior había ocurrido un terrible accidente, en el cual un hombre murió despedazado al caer a las vías del tren. Al llegar la novia, Arturo le contó lo sucedido y la llevó al sitio preciso donde el hombre había muerto. Todavía se observan grandes manchas de sangre seca. Angie, al escuchar la narración de su novio, se empezó a sentir muy mal. Extrañamente, la cabeza le empezó a doler de una manera intensa y se sintió mareada, lo que hizo que Arturo la llevara a su casa. Días más tarde, Angie, aunque siempre había sido escéptica, tuvo sus primeras experiencias sobrenaturales. Primero llegaron unas pesadillas en las que un hombre descarnado le quería hacer daño. Luego, sentía que se sentaban en su cama y la descobijaban. Y llegó el momento en que estas situaciones tenían tan asustada a la joven que lo reveló a su familia. No le creyeron. Le dijeron que estaba sugestionada por lo del accidente ocurrido en el trabajo de su novio y que mejor lo olvidara. Algo semejante ocurrió con sus amigas, que al escuchar el relato se burlaron de ella. Las situaciones paranormales se le manifestaron cada vez más. La vida de Angie había cambiado. Ahora era una mujer retraída. En el mínimo ruido la exaltaba. Creía que se estaba volviendo loca. Y un día, acostada en su cama, vio la sombra de un hombre. Y cuando intentó pedir auxilio, quedó paralizada. La sombra se acercó a ella y dijo con desesperación: Angie, tú serás quien vengue mi muerte. Yo no debía morir. Ese hijo de la... me aventó a las vías para quedarse con mi parte de lo que habíamos robado. Angie, tú serás quien vengue mi muerte. Si lo haces, te prometo que te daré mucho dinero. Y si te niegas, nunca, óyelo bien, nunca te dejaré en paz. Apenas soportó tener frente a ella una cara descarnada que olía podrido, que al cabo no pudo más. Perdió el sentido y más tarde despertó gritando: ¡Mamá! ¡Dile que se vaya! La familia acudió inmediatamente al cuarto de Angie y se percató de que había un fuerte olor a drenaje y un frío intenso. Todos estaban consternados y hasta que amaneció, la familia estuvo tranquilizando a la joven, sin lograrlo del todo.
Los padres de la joven no sabían qué hacer, ni qué le pasaba a su hija. Por un momento pensaron que ella consumía drogas o necesitaba ayuda médica. Por lo tanto, al día siguiente la llevaron con un psicólogo. El médico informó que la muchacha estaba muy alterada de los nervios y era convincente que la sometieran a una serie de estudios para descartar la posibilidad de una esquizofrenia. Le recetó calmantes y le aconsejó que guardara reposo y evitara las emociones fuertes. Por unos días Angie se quedó en casa atendiendo las indicaciones del médico. Dormía junto a su madre y cesaron las situaciones extrañas. Pero cierto día que la mamá estaba fuera de la casa y solo la acompañaban sus hermanos, la voz llegó de nuevo a sus oídos. Angie, Angie, me has desobedecido, pero ahora te ordeno que vayas al lugar donde me mataron. La joven, como hipnotizada, salió de su casa y se dirigió apresuradamente al metro de la Ciudad de México, Estación Hidalgo, al lugar indicado por el ser maligno. Sin saber cómo llegó a la Estación Hidalgo, que se encontraba repleta de pasajeros, pues era una hora de mucha actividad. Se ubicó frente al sitio fatal del accidente y comenzó a avanzar hasta la orilla del andén. De nuevo, la voz le indicó: cuando veas que el tren se acerca, te arrojas a las vías. Por cobarde, ahora me vas a acompañar en este infierno toda la eternidad. En ese momento, un tren se acercaba al punto donde se hallaba Angie, y en el momento preciso en que iba a lanzarse, alguien la tomó del brazo y la detuvo. Muchacha, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¡Te vas a caer! En ese momento Angie reaccionó. Con sorpresa se dio cuenta de lo que había estado a punto de hacer. Además, no se explicaba cómo había llegado a ese lugar, en ese momento y en ese día y a esa hora. Con sorpresa, se dio cuenta de que había estado a punto de caer. Enseguida volvió para ver quién la había detenido, pero no había nadie cerca. Ante la mirada atónita de los presentes, envuelta en llanto y desesperación, inició el regreso a su casa, donde encontró a su madre muy preocupada por la ausencia de la joven. Angie le refirió lo sucedido y la angustia familiar creció. Angie me llamó para relatarme lo anterior. La mamá de Angie nos pidió que mantuviéramos su anonimato completamente y actualmente se encuentra internada en un hospital psiquiátrico, ya que dicen que es un problema psicológico, pero nosotros sabemos que es algo más allá, paranormal que existe. Te esperamos con más historias aquí en Factor Miedo. Factor Miedo. Mándanos tus historias por vía WhatsApp al número 5532-64-6437. Mándanos tus historias por vía WhatsApp al 5532-64-6437. Te esperamos en el siguiente podcast con más historias, tus historias, transmitiendo desde el estudio 1911 con David CJZ. Esto fue Factor Miedo.